Quinto bloque de 30 Online. Y usted se preguntó, a ver, el gasoil más o menos... Sí, a la gente del otro lado, usted también, ¿no? En los últimos 12 meses el gasoil aumentó más o menos 60%. 40 y pico por ciento en lo que va, o más en lo que va de estos 10 meses del año. Pero el petróleo bajó, ¿no? Porque el petróleo arrancó como en $100, $105, hoy está más o menos a 80, entonces uno dice, ¿por qué no me lo bajan, no? Porque uno dice, bueno, a ver, 20% debería bajar, sin embargo los combustibles suben, las cosas ¿Debería suben. bajar? Claramente sí, porque es el principal debería insumo, bajar, digamos, está alineado, ¿no? en un país racional. Otra pregunta, ¿no? Usted vio que nosotros hablamos mucho de energías renovables, en nuestro caso hablamos mucho de bioetanol, inversiones enormes en bioetanol, biodiesel. Sin embargo, viene el Ministerio de Economía y le baja el precio al productor, ¿no? Aumenta la mezcla, pero le baja, o sea, un desincentivo total hacia algo que debería de la industria que así. más invirtió en la Argentina en los últimos 5 años, Exacto. digamos, ¿no? Y se habla mucho de vaca muerta. Bueno, lo tenemos acá, Agustín Echevarne, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Siempre lo invitamos a ver para que nos hable de economía. Esta vez le vamos a pedir que nos cuente un poco estas oportunidades de la economía aplicada, ¿no? Bueno, Agustín, un gusto tenerte. Un placer estar aquí. Vos sabés que hace poquito Juan Liach decía, la Argentina va a salir primero con la agroindustria, después con la minería ambientalmente, amigablemente bien hecha, porque eso puede traer inversiones, y vaca muerta como energía, ¿no? Hablaba de él. ¿Querés que arranquemos un poquito con el concepto de energía y las oportunidades que le pueden dar al país para que salgamos a flote? Sí, encantado. Energía es un tema fundamental, porque energía tiene que ver con todo, tiene que ver con alimento, tiene que ver con la industria, tiene que ver con el agua, tiene que ver con todo. Con lo cual, si uno resuelve el problema de la energía, ya tiene una gran parte del esquema hecho. Los países que tienen costos de energías baratos son países que atraen inversiones en petroquímica, atraen inversiones en una cantidad de cuestiones relacionadas, pero también en la industria de aluminio. Hay una cantidad de industrias vinculadas a temas de la energía, con lo cual es un tema muy importante. Y Argentina, efectivamente, tiene una oportunidad con vaca muerta que hay que ponerla en su justa medida. Es una oportunidad, pero requiere hacer mucho más que la ley de hidrocarburos que acabamos de ver. Es decir, nosotros tenemos que cambiar las ideas de estos últimos 10 o 12 años, o 13 años, que realmente fueron muy negativas con todo el tema de la energía. Basta ver lo que pasó en la década del 90 contra esta última década. En la década del 90 hubo inversiones fenomenales, hubo un aumento en la producción fenomenal, a tal punto que no solo nos autoabastecíamos, sino que exportábamos a Brasil, exportábamos a Chile. En esta década dejamos de exportar, no cumplimos con los contratos, con lo cual seguimos pagando costos. Acabamos de perder un juicio nuevo contra el British Gas, o sea, YPF perdió una cantidad de juicios, estamos hablando de miles de millones de dólares de juicios que se pierden por cerrarle la canilla a Brasil y a Chile, cuando los contratos decían que se teníamos que abrir. Claro. ¿No? Con lo cual, esta década realmente hubo una caída en las reservas de petróleo muy importantes, casi la mitad, una caída en gas, en las reservas de gas de un tercio prácticamente, con lo cual hemos desandado un camino muy importante. Entonces la primera pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple, por populismo, porque lo que se hizo fue, se congelaron las tarifas mientras la inflación seguía subiendo. Entonces el desincentivo para la inversión fue brutal. Por ejemplo, terminamos pagando en Argentina por el gas. Se congelaron vía subsidios, además, ¿no? Se congelaron primero y luego se compensó con subsidios, pero pasa parcialmente. Pero los subsidios depende a quién van y cómo, porque el problema es cuando vos tenés una tarifa razonable, vos invertís a largo plazo en un país. Una inversión en petróleo y gas estás pensando a 10 años, con lo cual no vas a pensar en función de lo que me diga el secretario tal, que puede cambiar y que mañana me puede decir o no, y que no son normas escritas y previsibles. Con lo cual la inversión se hizo pelota. ¿Qué pasaba? Pagábamos en Boca de Pozo $2.50 por millón de BTU, cuando importábamos al mismo tiempo de gas de Bolivia a $6 o $7 por millón de BTU. Por supuesto, ¿a dónde iban a ir las inversiones? ¿A obtener $6 o $7 en Bolivia o aquí? Iban a Bolivia, y por eso en Bolivia las inversiones fueron fenomenales y en Argentina empezaron a caer. Y finalmente tenemos un desequilibrio energético tan grande que ya no nos alcanza el gas de Bolivia. ¿A qué le llama desequilibrio? Tenemos mayor demanda que oferta. Okay. Porque cuando bajas los precios al consumidor y se los subsidias, aumenta la demanda, por encima de lo normal, que ese es otro punto. La demanda aumentó por encima de lo normal. Con lo cual tenés por un lado un exceso de demanda y por otro lado una caída de la oferta, porque bajaron las inversiones. Entonces eso te genera escasez. Un cóctel explosivo. Un cóctel explosivo que hoy nos cuesta 14.000 millones de dólares al año de importaciones. Pero que ahora no es solo de Bolivia, que nos costaba 6, 7 dólares, sino que importamos por barco. Y por barco nos cuesta entre 17 y 19 dólares.
Y hoy el que está poniendo la diferencia es el gobierno, y por eso tenemos un déficit de divisas, un déficit fiscal, es decir, que tenemos un déficit muy importante vinculado al tema de la energía. Todo eso es lo que hay que revertir. En parte, el gobierno está reconociendo ese problema y vienen los ajustes tarifarios que estamos observando. En parte, empieza a reconocer el problema que, por ejemplo, el cepo genera un problemón para las inversiones fenomenales y en la ley de hidrocarburos le pone parches para tratar de incentivar a las empresas. En parte trata de solucionarlo con acuerdos secretos que no conocemos con algunas empresas específicas, con partes de los acuerdos que no se conocen. Es como que no tiene nada ni de progresista, ni de izquierdista en realidad, ni de estatista. Es como que ahí tienen que poner, ahí se ponen en la realidad. Me parece que Galuccio los ayudó a entender la realidad, pero la realidad que tampoco es una realidad abierta a la gente, ¿no? Bueno, lo que vos decías del precio del gasoil, el precio de las naftas, los aumentos del precio de las naftas bien por encima de la inflación, con lo cual están haciendo ajustes. ¿Cuánto es? ¿Pudieron analizar cuánto es el componente del petróleo en el precio final de un combustible, digo, nafta o gasoil, digo? No lo tengo ahora en la cabeza, pero sí está analizado, se puede analizar. Lo que sí es cierto que hablaban hace un ratito... Era altísimo el tema del impuesto. Yo no sé sí, los impuestos los impuestos son más del 50%. No, lo que digo es el componente, digo, porque quizás uno como en el trigo, digo, con el pan, que en realidad la harina es un 7% del costo total. Es muy importante, ¿no? Y basta ver lo que está pasando en Estados Unidos. Las naftas al consumidor en Estados Unidos bajan de precio. Claro. Y hoy las naftas en Estados Unidos están más baratas que en Argentina. Es decir, que hoy el aumento de las naftas ha sido importante en Argentina, ¿no? Con lo cual, ahí hay un cambio para hacer hacia el futuro muy importante. Y el cambio es no solo en la política de hidrocarburos, es en la política de todo el gobierno. O sea, hay que eliminar el cepo antes de que venga... Es decir, para que vengan las inversiones que son necesarias, hay que eliminar el cepo, hay que eliminar las de JAI, hay que permitir importar la maquinaria que necesites, la mejor del mundo. No, si vos pretendés hacer la maquinaria local, es imposible, esa tecnología viene toda del exterior, o sea que hay que liberar mucho más toda la economía. Eso es desde ya. Lo bueno es la oportunidad, porque hay una oportunidad que es interesante. Vaca Muerta puede generar inversiones. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares por año. ¿Es tan grande así como se lo plantea, digamos, como un...? Es muy grande, pero nadie sabe exactamente cuánto. Porque hasta que no haces las inversiones, hasta que no haces las perforaciones, hasta que no empezás a ver cuáles son los costos de cada pozo petrolero y de cada pozo gasífero, es muy difícil de evaluar. Son estimaciones. Sabemos como que hay una mina de oro allá, pero tenés que llegar, digamos. Tenés que llegar, tenés que invertir, porque todo eso es inversión de riesgo, ¿no? Tenés que invertir y perforar a 3.000 metros, después de hacer las cañerías. Es bien complejo, es tecnología que no existía hace 10 años, que esto es interesante. Vaca Muerta hace 10 años, ¿cuánto valía? 0. Claro. No, haber comprado ahí. Y la otra cosa que para mí es muy importante comprender es cuánto va a valer Vaca Muerta dentro de 2 o 3 décadas. Tal vez vale 0 de nuevo. Sí, claro. Sí. Porque si sigue bajando lo que hablabas hace un rato, las tecnologías alternativas, si el costo de la energía solar sigue cayendo al ritmo que viene cayendo, y yo creo que puede ocurrir, en 2 o 3 décadas va a ser mucho más barata la energía solar, que vas a comprarte vos un panel en tu domicilio y además te independizás del Estado, e incluso podés inyectar energía a la red nacional y que te paguen por la que vos estás importando. Esas cosas ya están pasando en Uruguay. Por ejemplo, el biogás en los tambos, en los feedlots, digamos, es un fenómeno que ya en Estados Unidos... Acá lo hace la papelera, digamos, las papeleras se inyectan, digo, cuando te sobra energía la inyectas en biomasa. Se lo vendés, digamos, a la red. Exactamente, todo eso va a venir. Pero el punto es, si dentro de 2 décadas o 3, a lo sumo, ya vale 0 de nuevo, este es el momento de usar Vaca Muerta, de explotar Vaca Muerta. Claro. O sea, es muy importante hacerlo ya. Ya me refiero en 2016, pues no van a venir las inversiones grandes hasta que cambie el gobierno, hasta que genere un shock de confianza. Más allá de estos acuerdos que se han hecho, digo, con eso te sirve para que hay gente que quiere tener una pata en la mesa. Claro. Entonces empiezan los acuerdos ahora, pero las inversiones vienen muy chiquitas ahora, pensando en desarrollarse cuando tengas un esquema mucho más estable, pensando en una Argentina distinta. Y que además, y creo que este es un mensaje muy importante para la sociedad, no tiene que ser política del gobierno que viene, tiene que ser política de todo el Congreso que viene. Es decir, que tiene que ser una política multipartidaria. Las inversiones en petróleo y gas tienen que tener, y en electricidad y demás, tienen una previsibilidad de 10, ¿Y esta 20, ley de hidrocarburos años. Tiene esa visión así o es una...? Lamentablemente es un parche, son parches hechos para la política actual, donde tenés un cepo, donde tenés los problemas para las importaciones, entonces estás diciendo, bueno, acá les voy a permitir salir del cepo en un 20%, claro. Son parches. Acá hay que hacer un cambio completo de pensamiento y volver a la racionalidad.
Y la racionalidad es la que se utiliza en cualquier otro de los países que funciona. Y estamos hablando no de países exclusivamente democráticos. Si uno va a países como los países árabes, también tienen previsibilidad. Porque las empresas van a los países árabes. No les preocupa tanto quién es el gobierno. Lo que sí les preocupa es si son previsibles sus leyes, si son racionales, si son de largo plazo. Agustín, ¿cómo ves la influencia en todo esto de hidrocarburos y en la política del gobierno, la influencia de Rusia y de China en esto, ¿no? Porque a mí a veces, digamos, esta relación justamente con dos países... miedo a los chinos, digamos. No, pero por ejemplo, en el caso de los chinos, bueno, digamos, han avanzado de un comunismo rancio a por lo menos de un comunismo un poquito más capitalista. Rusia lamentablemente me parece que va a una especie de imperio, casi diría como los zares, ¿no? Con un zar que digamos no tiene sangre real, pero más o menos así, con Putin. ¿Cómo ves eso, digamos? Ellos insertos en todos estos planes de la Argentina que viene. El mundo tiene dos ejes, y uno es el eje del Atlántico y el otro es el eje del Pacífico. El eje del Atlántico, que está en desarrollo, porque todavía puede exportarse mucho más si se hace el acuerdo entre Estados Unidos y Europa, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, va a volver a tener un dinamismo muy fuerte. El eje del Pacífico, evidentemente, ha generado 3.000 millones de personas más que se incorporaron en los últimos 20 años al mercado mundial y tomó una dimensión fenomenal. Pero hay una diferencia de valores. El eje del Atlántico tiene los valores que podríamos llamar occidentales, la democracia republicana, el respeto de la ley, el imperio de la ley por sobre las personas, etcétera. Mientras que en el eje del Pacífico hay varios países, como los que nombraste vos, China y Rusia, que son autoritarios. Y eso genera, por supuesto, ruidos y genera posibles problemas. Por ejemplo, es simpático el tema de la base china de espacial. Si eso lo hubieran hecho una base norteamericana, donde iban a regir las leyes norteamericanas en 200 hectáreas en Argentina y los trabajadores no iban a poder trabajar según nuestras leyes, sino sobre las norteamericanas, hubiese sido un escándalo nacional. Bueno, ahora hicimos eso con China, que es muchísimo más peligroso porque es mucho menos transparente, mucho más autoritario. El tema quizás a gente que no sepa lo que pasó, digamos, para que logre entenderlo. Se hizo un acuerdo, que no conocemos todos los detalles, pero se les dio para hacer una base espacial en la Patagonia Argentina, 200 hectáreas al gobierno chino, donde van a trabajar trabajadores chinos que van a hablar en chino bajo las leyes chinas y no van a ser aplicadas las leyes argentinas, lo cual es una cosa bastante extraña. O sea que vienen ciertas cosas que generan alguna preocupación. Además es un tema aeroespacial que no sabes hasta dónde puede tener que jugar con energía nuclear o no, cosas por el estilo, ¿no? Porque vos ahí yo estar imagino jugando que no debe estar el tema nuclear en juego, pero sí está el tema de los misiles. Si uno lanza misiles al espacio, por ejemplo, si fuera una base de lanzadera de misiles, que por ahora creo que no lo es, pero si lo fuera, ahí sí. Por la tecnología misilística es una tecnología que es preocupante. Controles de todo el mundo, estarían viéndolo los americanos. Es preocupante para los americanos, es preocupante para el equilibrio de poderes, porque la tecnología se puede usar para lanzar un misil al espacio. O para traerse a los Estados Unidos. Agustín, la Argentina que viene, la Argentina que va a venir con el cambio democrático, estructuralmente, más allá de quién la maneje, que ya sabemos que no va a ser kirchnerismo puro, en todo caso será algún tipo de mezcla si es que llega a triunfar. Sí. Va a ser una Argentina distinta. Va a tener que ser una Argentina distinta, mal que le pese a muchos, porque ya, digamos, lo estructural me parece que está destruido, ¿no? Va a ser una Argentina distinta, aún si gana Scioli, porque... aún si ganara Cristina Fernández Kirchner, digamos. Bueno, ahí sería distinta, pero diferente, ¿no? Porque ahí tendríamos un problema. No, pero digo, más allá de la persona, lo que tiene que cambiar es el sistema. Podría estar haciendo el cambio ahora y no lo hace. Lo que pasa es que hay, hay dos ejes distintos. Uno es el eje bolivariano, donde no les importa que la economía le vaya bien, lo que les importa es consolidar el poder. Si siguiera ese proyecto, sería gravísimo para Argentina. Yo creo que cualquiera de los candidatos que vienen no sigue ese proyecto, con lo cual va a haber un cambio enorme. Cualquiera que venga va a tener una economía racional. Y si tiene una economía racional va a tener varias cosas. Por lo pronto, el próximo gobierno, los próximos 6 años a partir del 2016, vas a tener que volver a los mercados de capitales para hacer para poder estirar las deudas que van venciendo en torno a 100.000 millones de dólares. O sea, vas a estar permanentemente colocando bonos en el en el mercado internacional. Recordemos que hay reservas, digo que tu cajita de ahorros son 30, ¿no? Y vos debés 100. Vas a tener vencimientos, debés 271.000 millones de dólares. Pero vas a tener vencimientos por 100.000 millones. Claro, tenés que pagar 100. Con lo cual tenés que pagar una parte y otra parte la tenés que ir pateando para adelante, emitiendo nuevos bonos. Vas a estar permanentemente monitoreado por el mercado internacional. No existe más estos 12 años que estábamos fuera del mercado. Eso no existe más. Tenés que arreglar sí o sí. Sea quien sea el que viene, eso no existe más. Y luego, ya que vas a hacer eso,
tenés que hacer una baja fenomenal del riesgo país, que es muy importante, porque necesitas las inversiones para vaca muerta, para la minería, para el agro, etcétera. Y yo creo que el agro es una parte muy importante y yo sigo pensando que hay que eliminar las retenciones. Es decir, por supuesto, el costo fiscal va a ser importante y hay que ver cómo se hace y en algún caso puede ser inmediato y en otro puede ser un poco más gradual. Pero uno tiene que pensar que vamos a eliminar las retenciones. ¿Cómo harías? O sea, porque vamos a ser sinceros con la gente del otro lado, ¿no? Cuando uno mira las cuentas y dice, a ver, vos no podés... La pregunta el gasto público, el gasto ¿cómo suplantar, digamos, la retención? El gasto público es enorme. Hay un gasto que yo no sé, digamos, si uno lo dividiera en rubros, tenés la deshonestidad de la política, que debe ser grande. Ese ya podría frenarse. La otra es la ineficacia de la gestión pública, ¿no? Que es ponerte a hacerlo eficaz, que se ha hecho muchas veces. Che, flaco, acá el que no llega pone el dedo, bueno, vení, listo, queda afuera, ¿no? Y el tipo que no trabajo afuera, y a la mierda, y buscate otro trabajo, digamos, porque que la gente te esté pagando para que vos seas un ñoqui me parece que es injusto. Cualquiera saldría a buchar a ese tipo de gente. Todo eso, ¿no? Pero eso te lleva tiempo. Poner que te lleva 1 año y medio hasta que lo pones en caja. Mientras tanto tenés un gasto grande. Subsidios y estas cosas no las vas a poder frenar. Y la soja deja mucha plata. Entonces está bueno pensar que a lo mejor es probable que esto sea escalonado, ¿no? Claro, en el caso de Soja puede ser que sea escalonado, hay que ver quién es el que sea el gobierno. Pero el objetivo tiene que ser eliminar las retenciones lo más rápido posible. Lo que sí, saber que en trigo, maíz, que deja 3 monedas, te das cuenta que es más una bronca política que una cosa operativa. Sí. Y además hemos hecho un escándalo con la carne, ha sido un desastre, las cosas que hemos perdido el mercado de carne de Estados Unidos, lo tiene hoy Uruguay. Uruguay exporta más carne que la Argentina. Realmente lo que hemos hecho incluso es un desquicio. Yo me parece que el próximo gobierno va a empezar con una gran devaluación. Y porque vas a eliminar el cepo. Y creo que eso hay que hacerlo de inmediato y vas a eliminar las DEJAI, todos permisos de importación y más. Todo eso tiene que ser cambiado de inmediato. Pero el gasto público, que hay que empezar también de inmediato, es como decís vos. La gran devaluación te permite el primer año o el primer tiempo tener mejoras en la situación fiscal. Que a medida que los sueldos vuelven a subir en dólares, la perdés. Con lo cual te da un lapso de tiempo para hacer cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Muy difícil. Hay que reestructurar el gasto público. ¿En qué? Subieron 16 puntos el PBI en 4 temas, más o menos 4, 4, 4 y 4, que son, por un lado, los jubilados. Eso no los puedes tocar. De 4,5 millones de jubilados subieron a 9 millones de jubilados. Eso lo vas a tener. Luego tenés el aumento de empleo público, que sí hay que tocar. Subiste de 2 millones a 3.700.000. Pero hay que hacerlo de una manera que sea ganar, ganar, ganar. Que gane el Estado, porque vas a pasar al sector privado, que gane el sector privado, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de las cargas patronales durante 2 años, y que gane el empleado. Claro. Por ejemplo, lo reentrenás para trabajar en un mejor trabajo. Si hay que pensar cosas que sean ganar, ganar, ganar. Trabajar sobre los incentivos, congelar las vacantes públicas. Eso te va bajando entre 4 y 5% anual el empleo público, y hay que hacerlo también con las provincias y con los municipios. No digo que sea sencillo, yo digo lo que hay que hacer. Claro. Luego tenés que ver el tema de los subsidios, va a ser mucho más rápido y duro. Y ahí ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar los subsidios, poner las tarifas donde corresponde y dar subsidios específicos a las personas que lo necesitan, por ejemplo, al quintil más pobre de la población, pero en plata. Por ejemplo, si te sube la tarifa de gas de 100 pesos a 1.000 pesos, para una persona pobre no lo puede pagar, subirle la tarifa a 1.000 pesos y darle los 900 en un subsidio directo. Pero ¿qué va a pasar? Va a bajar la demanda de gas y va a usar la plata en otra cosa, porque hoy ventilan el gas, se utiliza para calentar, cuando se te da demasiado caliente la gente abre la ventana, ¿no? Bueno, sí, la electricidad misma. Que pero aparte es una cuestión de cultura, es verdad, ¿no? Digo, hemos pagado tan barato la energía, digamos, que uno termina... Hay que pagar las cosas lo que valen. Y si subsidiamos a una franja de la población porque es muy pobre, plata constante y sonante. Y después que ellos administren. Y la van a administrar mejor que si simplemente le regalas las cosas, ¿no? Bueno, y después te queda otro tema complicadísimo, son los planes sociales. Los planes sociales han ido subiendo, hicimos un trabajo específico, 3 trabajos hicimos sobre los planes sociales. ¿Cuántos planes hay en la Argentina? Hay 60 planes nacionales y 50 y pico, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando llegás a la provincia de Buenos Aires son 120 planes, ¿no? Y no contás los municipales. Bueno, hay municipales porque también. Porque ahí hay por todos lados también, sí, digamos. También algunos que se ejecutan de los gobiernos nacionales y otros que lo pagan los mismos municipios, digamos. Sí, y también hay los concejales, los diputados, etcétera, tienen posibilidades de dar ciertos tipos de prebendas, sean ONGs, sean subsidios o pensiones graciables, etcétera. Es un conjunto complicado, nadie tiene la información, nosotros hemos hecho una investigación de meses, enviando estudiantes, pidiendo cosas específicamente por carta y que no te las respondan.
Lo que dice en la web del ministerio, de 4 ministerios que se ocupan del tema, más la ANSES, difiere de los discursos presidenciales y difiere de lo que te dicen cuando te mandan la información. O sea que realmente es muy complejo, hay muy poca transparencia, hay que hacer una reestructuración total de ese sistema. Hoy son 8,5 millones de personas. Este año nomás aumentaron 1 millón de planes nuevos a los chicos entre 18 y 24 años que les dan una 600 pesos, sin ningún tipo de control, teóricamente para que estudien, pero sin ningún control si estudian, si pegan las materias, si no lo hacen. De hecho, no mejoró la educación, sino que sigue para abajo, con lo cual también medimos eso, si hubo cierto control y si hubo alguna mejoría en las cosas que se suponía que iban a haber y no lo hubo. Agustín, muchísimas gracias. La realidad es que te metí en el tema económico y lo que viene me da la sensación de que es para un capítulo y para sentarnos tranquilos, analizarlo, porque tiraste mucha información. Yo me quedé pensando con los 14.000 millones, ¿no? de importación que hacemos de energía. Digo, si uno que se podría invertir eso en... No, pero aparte digo, vos no lo pagás por un lado, digamos, ya lo estás recuperando automáticamente por el otro. Claro. Tenés el 50% de tu reserva. El gran problema de la Argentina parece ser la reserva, digamos, uno de los grandes. Digo, vos estás despilfarrando la mitad de tu reserva todos los años. Sí. Más todas estas otras cosas. Pues si vos me decís, tenés un plan que va gastando de 14, bajas a 12, después a 10, va subiendo por otro lado, pero digo... Y la realidad es que lo que no es simpático en todo esto es cuando uno tiene que contárselo a la gente, ¿no? Porque el que dice, le das a los jóvenes. Entonces el tipo que te mira dice, no, este es un garca total, el tipo como no le quiere dar a los jóvenes, y el otro dice, como los viejitos, que otro. Y en realidad la gran pregunta es dos cosas, ¿no? Una, tenés que tener creatividad porque esto no funciona más, y la segunda es preguntarte, ¿quién lo está pagando? Porque alguien lo está pagando todo esto. Alguien, nosotros con la inflación, los trabajadores que hoy, un trabajador que gana 3.000, 4.000, 5.000 pesos, resulta que tiene que pagar ganancia, pues es una cosa que es una locura, ¿viste? Que nunca ocurrió en la vida. Bien, nos vamos a... Le agradecimos, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchísimo, nos vamos al sexto bloque. Todavía tenemos otro bloque más. Tenemos un bloque técnico, lo tenemos a Miguel Jiménez Zapiola, que nos va a contar un poquito el tema reproductivo, ¿no? En un momento clave, como es el actual, para ir preparándonos en esto que es la gran movida ganadera. Bueno, ¿qué hacemos en el tema sanitario para prepararnos en el tema reproductivo en bovino de carne? Espérenos un minutito. Ya venimos.